Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es difícil explicar el grado de bochorno al que asistimos ayer con la puesta en escena de Leire Díez, que estuvo 20 minutos dejándose grabar y fotografiar antes de comparecer brevemente, sin admitir preguntas, para que luego el presunto corruptor, Víctor de Aldama, reventase su gran momento. Está mintiendo en todo. Está mintiendo en todo. ¿Ya habéis escuchado los audios? Sí. Pues ya está mintiendo en todo. Se está riendo de todos los españoles. Está riendo de todo el mundo. Este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. La escena refleja la sordidez a la que ha llegado este asunto, con Díez diciendo que ya está suspendida de militancia en el PSOE de forma temporal y con Aldama pidiendo que gane Feijóo y que haga lo que tiene que hacer. En el Partido Socialista seguimos de momento sin escuchar a su responsable de organización, a Santos Cerdán, que el martes se vio con Leire Díez en Ferraz y que recibió de ella un pendrive con la información que dice ella que ha recogido sobre lo que dice ella que son las cloacas del Estado y que dice ella que recopilaba para escribir un libro. Ese pendrive, el PSOE lo va a llevar a la Fiscalía. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló fue ayer, un día después, por tanto, cuando el PSOE anunció, fue ayer por la tarde, además, que iba a dar ese paso, llevar a la Fiscalía ese pendrive, mientras el PP, que alienta la manifestación del domingo y al que ayer emplazó Aldama, como escuchábamos, habla de vertedero y llama a Leire Díez mera actriz de reparto de un teatrillo bochornoso. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El PSOE trata de poner distancia con la suspensión de militancia de Leire Díez, intenta situar la vivienda en la agenda con la conferencia de presidentes de mañana, pero es consciente del impacto que tiene este asunto, por el que aún no hemos escuchado a Santos Cerdán ni ha respondido tampoco preguntas Pedro Sánchez. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que hizo, y esto lo hizo ayer por la tarde, fue asegurar que el pendrive que les dio Leire Díez, un pendrive que niegan, ellos dicen, en el PSOE dicen que no han abierto, pero dicen que lo van a llevar a la Fiscalía. Sí, Ferraz va a poner en manos del Ministerio Público el contenido de esa memoria que Leire Díez entregó al partido, información sobre causas relacionadas con fraudes en hidrocarburos y al que aseguran que no han accedido. El PSOE busca así distanciarse más de la exmilitante socialista tras asistir con bochorno, dicen algunas voces, al esperpento que supuso la comparecencia y el escrache de Aldama en ese hotel de Madrid. Para los socialistas, la escena demuestra que ni el gobierno ni el partido tienen nada que ver con el fondo de la cuestión, que todo esto es una guerra de empresarios y abogados que tienen asuntos judiciales pendientes de los que el PSOE se desmarca. Ferraz pone el foco sobre todo en esa frase del comisionista Víctor de Aldama, interpelando a Feijóo para sacar al gobierno del poder. Esther Peña, portavoz. El objetivo claro es tumbar al gobierno. El propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras y sin ningún pudor. Un imputado marcando al jefe de la oposición la línea a seguir. Lo que el PSOE sigue sin aclarar es qué hace una militante en medio de toda esa operación, una militante que no cobró del partido, en eso insisten, pero que sí que trabajó en dos empresas públicas. Ferraz da carpetazo al asunto, se desmarca de toda la actividad de Leire Díez a raíz de la baja voluntaria que pidió el martes por la tarde. Seguimos después en el abierto, Guille, gracias. Hasta luego. Alberto Núñez Feijóo denunció la vergüenza del episodio que pudo verse ayer en directo por televisión, aunque en ese pasaje, como ahora comentaba Guillermo, se había producido este emplazamiento directo de Víctor de Aldama. ¿Sería el final del gobierno de Sánchez? Pues esperemos por el bien de España y por el bien de todos los españoles que así sea. A ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno. En Génova tuvieron que salir a coger distancia con Aldama. David Junquera, buenos días. Buenos días. Para el PP estaba todo saliendo a pedir de boca hasta que a Víctor de Aldama le dio por abrir la suya. El ruego del imputado a Feijóo para que, si puede hacer haga, abrió una veta que quiso explotar el Partido Socialista, obligando a Génova a recordar las fotos del empresario con Sánchez o en la sede de Ferraz. El PP se desvinculó rápido de esas palabras. Yo no tengo que comentar absolutamente nada de lo que diga el señor Aldama. El señor Aldama puede comentar lo que quiera, es un ciudadano particular y en su derecho de libertad puede pedir, exigir, hablar y decir lo que quiera. Esta es Esther Muñoz, pero a la vez el Partido Popular no pudo evitar explotar la actuación de Aldama. Nosotros no tenemos leires que hagan una rueda de prensa con el vergonzoso mensaje y que se levante otro del público a decir: estás mintiendo, estás protegiendo a Sánchez. Las palabras del investigado dejaron un mal sabor de boca a algunos populares que no reconocían que esa apelación a Feijóo había supuesto un borrón
a un día perfecto. Hay algo que conviene explicar aquí y es la situación en la que está Aldama, que quedó en libertad a cambio de dar una información que no llega y por un caso distinto al que se le investigaba, no por el caso Hidrocarburos, que lo mandó a la cárcel, sino por el caso Ábalos, Miguel Ángel Campos. El 21 de noviembre pasado, Víctor de Aldama salía de prisión tras su pacto con la Fiscalía y lanzaba esta amenaza. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Más de 6 meses después, estas palabras no se han traducido en hechos. Aldama solo ha aportado unos documentos sobre supuestos amaños en contratos de carreteras que están siendo investigados y un contrato fiduciario de un piso en Madrid para Ábalos que nunca ocupó. El resto, como los supuestos pagos a Santos Cerdán, al jefe de gabinete de Montero o al ministro Ángel Víctor Torres, han sido acusaciones sin pruebas y el corruptor se ha limitado a corroborar aquello que ya había acreditado la UCO, que cobró comisiones por mascarillas, que pagaba 10.000 euros mensuales a Coldo, que abonó parte del alquiler del piso de la novia de Ábalos y que intervino en el arrendamiento de un chalet en Cádiz para el exministro de Transportes. Ni los audios o pruebas contra Sánchez que anunció, ni la supuesta bomba que guardaba en aquel móvil que tenía encriptado. Nada hasta la fecha que haya provocado la imputación de otro aforado. Con todo lo que hay, sumando su enfado por la ponencia del Constitucional que avala la ley de amnistía, el PP espera hacer una demostración en la protesta que va a llevar a la calle este domingo. Antes, mañana mismo, intenta complicar la posibilidad de acuerdo en la conferencia de presidentes que se va a celebrar en Barcelona. Para el gobierno, en cambio, esta es la ocasión de recuperar la agenda política unos días después de que se conocieran, pues por ejemplo, datos del paro que han marcado récord. El Ejecutivo está asistiendo al contraste entre el escenario o los datos económicos y el escenario político con el caso Leire, por el que le piden explicaciones y reacciones, la verdad que no solo en la oposición, sino entre sus propios socios. La vivienda es con todo el gran reto, la primera gran urgencia social de este país, pero tal como está el clima político, es muy difícil pensar que mañana podamos ver siquiera un acercamiento. El gobierno dice que Sánchez va a ofrecer más inversión en vivienda. El PP lo afronta como otro escenario en el que desgastar al presidente del gobierno. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tiene poca esperanza el gobierno en llegar a acuerdos con el PP, teniendo en cuenta que han estado a punto de no acudir a la cita del viernes. Pero aún así, Moncloa, que insiste en que su voluntad de diálogo es total, mueve ficha con esta carta a los presidentes autonómicos. Y aunque los varones del PP quieren tratar un enorme listado de temas, el presidente deja ya clara su prioridad, la vivienda. Propone Sánchez un acuerdo con 3 compromisos que requieren de la voluntad de todos porque son recíprocos, pero el PP ya está cerrando la puerta al acuerdo antes incluso del debate. Sánchez, dice Génova, no tiene ninguna credibilidad para liderar un pacto nacional y menos, aseguran, en un momento como este. Aún así, Sánchez insiste y le dice a los presidentes que confía en que su propuesta se pueda debatir de forma serena y constructiva con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del verano. Ha dimitido un consejero de la Xunta de Galicia investigado por una denuncia de agresión sexual que ha interpuesto la presentadora Paloma Lago. Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, se trata de Alfonso Villares, quien llevaba 2 años al frente de la Consellería do Mar y que renuncia a su cargo tras serle notificada esa investigación contra él por un delito de agresión sexual. Sostiene que es inocente, que es el momento más difícil de su carrera política, pero que toma la decisión para no salpicar a la Xunta y poder defenderse en la vía judicial. Por eso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do Mar. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra mí. Aunque circunscribe este asunto a un ámbito de su vida personal, es la primera crisis en el gobierno de Alfonso Rueda. La Xunta quiere pasar página y a las 9:30 tomará posesión la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde. Además, la SER ha accedido a la declaración que hizo ante el juez el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. El novio, Alberto González Amador, negó que su abogado le hubiera informado del famoso correo por el que está imputado el fiscal general. Es el correo en el que él reconocía haber cometido fraude, pero su abogado, que sigue siendo su abogado a pesar de que tengan esta discrepancia, que hombre, no parece menor, declaró en el Supremo que sí informó a su cliente, o sea, el novio de Ayuso, de que pactar con la Fiscalía implicaba admitir los hechos. Y según dijo su cliente, le contestó que entendía lo que era una conformidad penal y que, adelante. Pedro Jiménez. Carlos Neira explicó al comisionista el 30 de enero de 2024, 3 días antes de enviar el correo con la confesión de sus delitos fiscales, las 2 posibilidades que tenía: ir a juicio a defenderse o pactar, y le detalló las consecuencias del pacto. Según la transcripción de la declaración, el abogado le dijo que lógicamente una conformidad suponía una condena y su cliente
siguiente respondió: entiendo lo que es una conformidad penal y adelante. Este testimonio desmiente el que ofreció Alberto González Amador, que no le contó al juez este encuentro. La versión del novio de Ayuso solo reconoce una reunión en octubre del año 2023 en la que el abogado le explicó las dos opciones, pero él no escogió ninguna y se limitó a pedir que las cosas se hicieran discretamente y con el menor ruido posible para no perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. Nunca más supo de sus problemas con el fisco hasta que la SER, según su versión, reveló ese correo confesión y por eso dijo se cogió un cabreo monumental. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Donald Trump ha prohibido esta noche la entrada a todos los viajeros procedentes de 12 países y ha limitado el acceso a los de otros 7. Con una orden ejecutiva ha vetado la entrada de todas las personas que vengan, por ejemplo, de Afganistán, de Haití, Libia, Sudán o Yemen, entre otros. Y entre los que han quedado limitados están Cuba, Venezuela o Burundi. Trump ha hecho este anuncio a través de su red social. Usa un ataque terrorista de hace unos días como argumento de esta medida para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que, según él, no han sido debidamente investigados. Y llega a escribir Trump en su mensaje: no les queremos, aunque hará excepciones con deportistas de élite, por ejemplo. Eso mientras los ministros de defensa de la OTAN se van a reunir hoy en una cita importante porque van a preparar la cumbre que la alianza celebrará a final de mes y en la que Estados Unidos, precisamente, quiere que todos los países se comprometan a gastar en defensa no ya el 2%, sino el 5%. Y esa, el 5%, es la cifra que va a marcar la reunión de hoy, el 5% que quiere Donald Trump y que respaldan, la verdad, otros países. No está solo en eso. España va a pedir replantear el debate, o sea, hacerlo al revés. Tratar de que se hable primero de lo que se necesita y luego ya poner un porcentaje que, advierte de entrada Margarita Robles, muchos países, ese 5%, no lo van a poder cumplir. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. La administración de Donald Trump presiona al resto de aliados y al propio secretario general de la OTAN para elevar hasta un 5% del gasto en defensa hasta 2032. Es la propuesta de Washington que pretende amarrar en la próxima cumbre de La Haya y que exige para todos los aliados, también para los amigos españoles, decía ayer el nuevo embajador de Estados Unidos ante la OTAN. Esperamos una cumbre muy exitosa y esperamos que todos los aliados se unan a este compromiso. El secretario general Mark Rutte decía ayer que el aumento del gasto tiene que estar claramente por encima del 2%, aunque ya ha lanzado una propuesta a las delegaciones, confirman varias fuentes diplomáticas, para gastar un 3,5 en gasto neto en defensa y otro 1,5 en seguridad, en un sentido muy amplio, fórmula que rechaza España, que cree que situar el porcentaje en el centro del debate es una fórmula estrictamente política para contentar las exigencias de Donald Trump, aunque otros países, sobre todo nórdicos o del este, como Dinamarca, Suecia, Letonia o Lituania, se abren a trabajar para alcanzar ese 5%. En Gaza, la fundación a la que Israel ha encargado que entregue la ayuda humanitaria porque no se fía de la ONU ha advertido de que hoy, al menos a primera hora, no va a abrir los puntos de distribución. Ya ayer no hubo reparto de comida. En las últimas semanas, más de 100 palestinos han sido asesinados cuando se acercaban a recoger alimentos, precisamente. Mientras en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado una resolución que exigía a Israel el alto el fuego y lo ha vuelto a rechazar porque Estados Unidos lo ha vetado. Washington, Sara Canals. Buenos días. Ni el recrudecimiento de la ofensiva israelí ni el aumento de la presión internacional han empujado a Washington a dar luz verde a esta proposición, que Estados Unidos ha calificado de inaceptable y vergonzosa. Por no condenar de forma contundente a Hamás. Así lo destacaba en su discurso la embajadora en funciones de Donald Trump ante la ONU, Dorothy Shea. Sus críticas además han ido más allá y también ha arremetido contra el Consejo de Seguridad. Ha denunciado que no está a la altura porque socava, dice, los esfuerzos diplomáticos para llegar a un acuerdo. Estados Unidos, de hecho, ha sido el único miembro permanente que ha bloqueado la proposición y su aislamiento ha sido palpable en el hemiciclo, donde la mayoría de miembros se han mostrado extremadamente críticos con el gobierno israelí. Como el Reino Unido, que, por ejemplo, ha calificado su expansión militar de injustificada y desproporcionada. Y de la guerra en Ucrania, la novedad está en la conversación que tuvieron ayer Trump y Putin, una llamada en la que el presidente ruso ha admitido que piensa responder a los últimos ataques ucranianos que han servido a Zelensky para dar un golpe de efecto, sobre todo esa operación del domingo que fue de película con drones que escondieron en camiones. El Kremlin habla de ataques terroristas. Cuando los alumnos de prácticamente toda España están a punto de terminar sus exámenes de selectividad y a una semana de que lo
lo hagan los de Cataluña, la Generalitat se ha descolgado del acuerdo de mínimos al que llegaron el año pasado todas las universidades para establecer criterios mínimos de corrección. A una semana de que empiece el examen en esa comunidad, en Cataluña, rompe la Generalitat con lo acordado en la conferencia de rectores y rebajan los estándares de ortografía para ese territorio. Solo van a penalizar las faltas de ortografía en las asignaturas que son estrictamente lingüísticas. El Ministerio de Educación responde, dice que mientras cumplan el decreto del Gobierno, pues que todo es correcto. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Desde la Consejería argumentan que ya se han hecho suficientes cambios este año, reduciendo la opcionalidad y cambiando completamente algunos exámenes, como por ejemplo el de Historia, que estrena un modelo que ha sido muy criticado por los docentes en Cataluña. Por eso, de momento, solo van a ser estrictos con las faltas en las asignaturas de lengua y literatura. La consejera de Universidades, Núria Montserrat, lo explica con este argumento. Estamos aplicando lo que dice la norma en función de cómo es la pregunta y cómo el alumno la responda. Estamos hablando de materias como física, entre otras. El detalle de la ortografía, en este caso, pues no es lo que se está evaluando pues el contenido o la respuesta a ese problema en concreto. En las pruebas de catalán, castellano y literatura, las faltas restarán hasta 2 puntos. En el caso de la lengua extranjera, hasta un 10% en los ejercicios que sean de redacción. Y algo más todavía, una investigación en este caso que ha hecho la Universidad de Oxford, que asegura que las sequías se han vuelto más intensas en el último medio siglo, en concreto en los últimos 40 años. El calor, la radiación, el viento y la falta de humedad son los factores que las hacen, las sequías cada vez más fuertes. Todo ello, dice esta investigación de la Universidad de Oxford, todo ello signo del cambio climático. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos nuestro análisis con Eduardo Madina, Elisa de la Nuez y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.